Bienvenido a este su programa El Visionario, transmitido en todo el estado de Baja California a través de canal CNR73, a través de si usted tiene cable Easy nos podrá ver, y en toda la nación en donde tenga usted internet y redes, ahí nos puede ver. Pues el día de hoy nuevamente nos congratula mucho nuestro invitado especial el día de hoy, a la licenciada Beatriz Pagés, periodista reconocida a nivel internacional, editorialista y directora de la prestigiada y creo que la única revista que ha estado presente de más de 68 años, la revista Siempre. Licenciada Beatriz, bienvenida y gracias por esta nueva entrevista. Al contrario, gracias a ustedes y un placer estar aquí en El Visionario. Gracias. El día de hoy me acompaña el abogado penalista Óscar Israel Rubio Medrano, el cual, para hacer un poquito más dinámica esta hora de entrevista. Mucho gusto. ¿Qué le parece, mi directora Beatriz, si empezamos por el problema de los medicamentos? No es posible que el presidente siga engañando a la gente de que ya esta semana que compré los 580 fracciones de medicina, aquí se está muriendo la gente, y las declaraciones tan, perdón la expresión, tan estúpidas que hizo el secretario del COSER, de que no se queje, que no es para tanto, habiendo tantos muertos y no hay medicina, y dónde está el 1.500.000 millones de pesos que según el presidente López dice que los hemos ahorrado. No lo vemos por ninguna parte. ¿Cuál es su punto de vista respecto a lo que está pasando en la falta de medicamentos oncológicos y las demás enfermedades? Bueno, mire, yo creo que el tema de la salud es uno de los grandes fracasos del gobierno federal y de este régimen. Este desastre yo creo que define y retrata de manera muy clara lo que es la llamada cuarta transformación. Ha habido un menosprecio, hay desinterés, hay ineptitud en el tratamiento y la atención de la vida de los mexicanos. Yo diría que incluso a partir del tema de salud y todo lo que hemos visto con el mal manejo de la pandemia, la cantidad de defunciones que ha dejado la pandemia y también las defunciones que han sido consecuencia de la falta de medicamentos, especialmente para los niños con problemas de cáncer, pues este gobierno ha sido definido ya por varios y además denunciado, y se han puesto demandas por parte de los padres de familia de estos niños que han calificado a este gobierno como genocida. Yo diría que la falta de medicamentos en el país tiene un solo responsable, es un claro y definitivo responsable que es sin duda la autoridad federal. Recordemos, porque luego se nos olvida, maestro, por qué hay esta escasez de medicamentos. Recordemos que el presidente le declaró la guerra a toda la industria farmacéutica, a la que acusó de monopolizar la compra, la venta de medicamentos, la distribución de medicamentos, y la acusó de corrupta. Como consecuencia de eso rompió con ellos, y también como derivado de esto, bueno, pues acabó con una cadena de producción, de distribución, de venta, y ellos creyeron que fabricar medicamentos y comprar medicamentos era algo parecido a ir al mercado y comprar sandías, cuando de lo que se trata es que todo gobierno tiene que adelantar cuando menos un año o un año y medio la compra, la planeación de medicamentos para que no falten. Entonces, bueno, aquí yo diría que ojalá y aquí tenemos a un abogado, porque muchos nos hemos preguntado si habría los recursos y los elementos suficientes como para poder interponer precisamente una demanda en contra de las irregularidades que ha cometido este gobierno y que han repercutido seriamente en la salud de los mexicanos. Yo creo que podemos sintetizar en unas cuantas palabras esta escasez de medicinas, de inexperiencia, pero la politización de la salud y las mentes que se han utilizado a este tema. Fíjese, ellos dijeron que había que recurrir a Naciones Unidas
para comprar medicamentos y precisamente como usted lo acaba de mencionar, el secretario de Salud salió ayer a decir que la UNOPS no había podido cumplir, que no había podido adquirir más de la mitad de los medicamentos, pero que ellos, que son tan eficientes, pudieron hacer esta compra en 10 días. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no lo hicieron desde el principio? Pero lo que no sabemos es cuánto costó esta compra. Y por el otro lado, si efectivamente la hicieron, porque hasta este momento los padres de familia de estos niños siguen denunciando la falta de estos medicamentos. Ha habido un maltrato, ha habido una falta de respeto por parte del famoso doctor Muerte, Hugo López-Gatell, que ha acusado a estos padres de familia de ser unos farsantes. Ojalá y que él nunca tenga un hijo en esas condiciones, pero este es el tema, este es el trato que nos da a los mexicanos un régimen que dice luchar por el combate a la corrupción, por estar a favor de la democracia y ser uno de los regímenes más honorables que hay sobre la tierra. Realmente usted lo acaba de decir, y te lo voy a dar la palabra, compañero abogado. El hecho de que el doctor, así le decimos el doctor Muerte López-Gatell, el señorcito nomás decía, hubo tantos muertos, hubo aquí, hubo allá. Y el día hace 3 semanas lo despiden con mariachi y todo como si habría sido, no sé, un apóstol de la salud, este desgraciado doctor Muerte, que lo pueden acusar de genocidio, ¿no? Pero la cuestión está también, Beatriz, el hecho de que siempre que hay un problema de, por ejemplo, latinos, le avientan los videos a su hermano, luego empieza una cortina de humo. Ahora que hubo el segundo video del Martinazo con los 150,000 pesos al mes, luego salen con que acusamos al ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que porque hace 15 años compró unos tapetes, aquí una herencia, para desviar la atención y no se hable nada más de él. Es una corrupción tremenda, pero lo que nos da mucho coraje es, ¿por qué si la ley de salud, artículo 3, 4 y 5, nuestra constitución, artículo 1, artículo 4, nos dice el derecho que tenemos de la salud, ¿por qué tienen que ampararse? Gastar dinero que no tienen los padres de familia para que la autoridad federal, en este caso el Poder Judicial, le diga al gobierno, tu obligación es atenderlo. ¿Por qué? No sé, me gustaría tu punto de vista, abogado. En definitiva, maestro y Beatriz, estamos ante la total ineptitud, ¿verdad?, de un gobierno federal que después de ayer haber visto las declaraciones tanto de López-Gatell, tanto del presidente de la República, ahí se da la famosa frase que no es lo mismo ser borracho que cantinero. En definitiva, sí, ahí es cuando nosotros notamos que el presidente de la República, pues obviamente en su tiempo cuando fue un oposicionista sistemático, pues él daba todas las soluciones al estar afuera del poder. Ahora que tiene la responsabilidad constitucional, democrática y con una legitimidad que llegó por el gran número de votantes, sí, del voto popular que llegó, él debía de actuar y ser consecuente con lo que él ofreció en su campaña. Uno de los sellos de la casa de esta cuatro transformación es el crear un problema, generar un enemigo y tratar de venir con una chicanada a tratar de arreglar su problema como si fuera la gran solución. O sea, ellos mismos provocaron el desabasto, bien decía Beatriz hace un momento, y bueno, el día de ayer pues nos vienen con la noticia de que en 72 días creo que lograron adquirir 27 claves de medicamentos oncológicos básicos, ¿verdad?, de los que son de mayor uso, y lo toman como si fuera un triunfo. Ellos provocaron el problema, ahora dicen, mira, ya lo arreglé un pedacito. Ahora, con respecto... Son 597 claves oncológicas. No, pero ellos ya llevan 27, o sea, ni siquiera llegan al 1%. Ahora, aquí lo importante es esto, recordemos, y obviamente desde un punto de vista jurídico, la salud es un derecho humano, es una obligación del Estado, ¿verdad?, el que a nosotros como ciudadanos se vele por nosotros tener acceso a una mejor salud.
Claro, el tema de la salubridad, el tema de la salud en México no ha sido siempre el mejor, me queda muy claro, pero hemos estado de Guatemala a Guatepeor, hemos pasado con este gobierno. Es muy lamentable ver que se tenga que recurrir niños con cáncer tengan que recurrir a las instancias federales, al Poder Judicial, para que les otorguen sus pensiones provisionales y se le ordene vía juez federal a los funcionarios que les den las medicinas. Pero aquí hay un problema entre la narrativa del señor presidente de la República y la realidad que estamos viendo, sobre todo con los padres de familia de estos niños. En efecto, hay sentencias que ordena a la Secretaría, que ordena a los hospitales que les den acceso a esos medicamentos, pero nosotros escuchamos que ya los medicamentos ya se localizaron, que ya los tienen, que ya tienen 27 claves, pero no se encuentran en los estantes de los hospitales. ¿No hay? No los hay. Una cosa es la narrativa, otra cosa es el pantallazo. Estamos ante ese estudiante mediocre que hacía el copy-paste y te entregaba la tarea. Pues hacer López Obrador, duró 14 años para poder salir del liceo, de pasante en la administración pública. Y bueno, para en esa parte, pues obviamente la Corte, obviamente los tribunales federales han otorgado, lógico que iban a otorgar esas suspensiones y otorgar los amparos a los padres de los niños, porque sería criminal negárselos. O sea, ¿qué diría de nosotros como Estado mexicano que no, si nosotros como ciudadanos el Estado mexicano no pudiera proteger, como es su obligación por tratados internacionales y por la misma Constitución, de proteger a la niñez? Y a la niñez más vulnerable de los más vulnerables, que es un niño que tiene un cáncer, una enfermedad desastrosa y que nadie tiene la culpa de tener cáncer. Ahora bien, nosotros, en lo particular, yo pienso que aquí nosotros nos estamos enfrentando ante una situación muy interesante. Tenemos, por una parte, un sociópata, con todo respeto de la investidura personal, pero hablo de la persona, que es el presidente López, una persona que actúa por instinto, por impulso. Tenemos la figura de un psicópata, que es López-Gatell, que es una persona que maquina y razona, sí. Y obviamente tenemos el problema de la demencia senil de Jorge Alcocer. O sea, en temas de salud, México está estancado en uno de sus peores momentos, yo pienso, en la historia. Ni siquiera yo creo que en la etapa de la revolución tuvimos tanto descuido, ¿verdad?, como lo que estamos viviendo en una época tan moderna donde todo se podía solucionar con política y con una buena administración. Efectivamente, yo creo que hay en ese tema de salud, como en muchos otros temas, hay un evidente retroceso. Esas grandes conquistas que había logrado tener el país, por ejemplo, en el tema de la vacunación, que se había logrado construir todo un sistema muy adelantado para tener una cobertura nacional en tiempo y forma, para que los niños fueran vacunados en los primeros años de vida. Todo este sistema y toda esa infraestructura ha sido destruida por este gobierno. Esa es la razón también por la cual vemos ahora que vuelven a darse casos, a aparecer casos de sarampión, por ejemplo, de viruela, que enfermedades que ya habían sido erradicadas, precisamente a partir de un sistema que funcionaba. Había todo un padrón de vacunación al que le han exigido los institutos y los médicos más acreditados, le han exigido a este gobierno que revise y que recurra a ese padrón para llevar a cabo precisamente la vacunación efectiva contra el COVID. Sin embargo, no han hecho el menor caso, y no solamente eso, el tema de la vacunación ahora contra la pandemia se ha convertido verdaderamente en un lastre. México es uno de los países más atrasados en la celeridad, en la velocidad para vacunar a la mayoría de los mexicanos, y como consecuencia ahora ya tenemos que Estados Unidos está poniendo condiciones a México a que si no alcanza un porcentaje importante de vacunados, se van a cerrar las fronteras, se van a cerrar muchos de los intercambios turísticos, comerciales que tenemos, y como consecuencia esto amenaza
la posibilidad de que México se convierta en un país aislado. Además, han comprado vacunas que no están aprobadas por países de la Unión Europea y de los mismos estados, y que México ha autorizado en su compra. Una china, de la vacuna rusa, que no está aprobada por ni por la FDA ni por la COFEPRIS aquí. Países. De tal manera, exactamente, entonces, no solamente en un problema de salud muy serio, sino también en un problema en las relaciones comerciales internacionales que tiene México. Así mismo, ahorita que menciona eso, mi directora Beatriz, hay otro problema grande que el mismo gobierno provocó. Según eso, recibimos ya 79 millones y fracción de vacunas, pero solamente se ha vacunado a 58. Hay un limbo de más de 19 millones y medio de vacunas. ¿En dónde están? Nadie sabe dónde quedó eso. Y luego la pretensión de López Obrador de decir que ya en agosto, el mes que entra, van a entrar los niños presencial. No se han vacunado los menores de 18 años. Yo como padre de familia o como abuelo de mi nieto, yo le digo a mi hijo, no lleves a tu hijo a la preparatoria porque no está vacunado. Que estén vacunados los maestros está bien, pero los estudiantes menores de 18 años, ¿cómo le va a mandar al matadero a este desgraciado presidente inepto, mediocre que tenemos llamado López? Y luego el otro, el conserje de él, mentado muerte, López-Gatell. Por favor, ¿hacia dónde vamos? O sea, no es un fascismo, es una estupidez el tipo de gobierno que tenemos. Y lamentablemente la población, todo no se da cuenta, muchos le aplauden que el señor presidente, puras cortinas de humo. Desaparece el Seguro Popular donde estaba muy bien. El INSABI, se termina el dinero, ya no hay ni qué hacer. Están comprando, como usted bien dijo hace rato, los medicamentos, así, en 10 días, ¿sabes qué? Lo que me cuesta, si un medicamento le costaba 1,700 pesos, te lo venden 4,000. Viene de ahí, para salir del paso. Pero es una mentira tras otra este presidente. ¿Hacia dónde vamos a llegar? Y claro, la otra pregunta, en su punto de vista, que me puede decir, ¿qué pasa con los líderes de la oposición? No hay. Por eso él dice que en la sucesión presidencial no ve a nadie que se lo ponga para al que el dedo de él diga él va a ser o ella va a ser mi sucesora. No hay una oposición que brinque. ¿Qué es lo que está pasando con ello? Sí, bueno, efectivamente, fíjese, primero con respecto a la primera parte de su reflexión, maestro, quiero decirle que aquí los padres de familia han dicho que cada vez que recurren a una manifestación, a un paro, a bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México para exigir de las autoridades sanitarias que le exija que les entreguen medicamentos, se los entregan al día siguiente con la etiqueta de las farmacias donde fueron a comprarlos. Es decir, vea usted qué cosa tan absurda. Es decir, vea usted lo absurdo. Y por el otro lado, bueno, la pregunta que usted hace es correcta. ¿Dónde está la oposición? Tenemos una oposición ausente, una oposición que no ha logrado unirse y tomar fuerza para convertirse verdaderamente en un contrapeso que pueda hacer frente a esta arbitrariedad, abuso de poder y a este mal gobierno. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que empezar a analizar y a exigir que los partidos políticos de oposición logren formar una fuerza verdadera, porque de otra manera vamos a entregar, México va a entregar el poder a un proyecto político que ya ha dado muestras evidentes, no solamente de ineptitud, sino de arbitrariedad. Si la oposición no logra constituirse realmente en una alianza, en una coalición que pueda quitarle el poder a Morena en el 2024, el país va a entrar verdaderamente a una resbaladilla, a un tobogán de decadencia y de la construcción de un régimen autoritario, pues como se ha dicho tantas veces, muy parecido al de Venezuela. Precisamente por eso el presidente ahora
se da el lujo de comenzar a jugar con toda esta lista de precandidatos a la presidencia, por supuesto con el ánimo de distraer, porque efectivamente él comenzó a hablar de todas estas posibilidades, de que si Sheinbaum, de que si Marcelo Ebrard, de que si Esteban Moctezuma, justo cuando apareció el video de su hermano Martín. Así, el martinazo. Entonces, lo que hace es construir todo un teatro para que voltemos a ver y entremos a este juego futurista adelantado que no tiene el menor sentido, pero ya distrajo a los medios de comunicación, ya distrajo a la sociedad y dejamos de ver esta enorme cadena de corrupción que tiene el gobierno dentro de su familia y dentro de cada uno de sus colaboradores y de las dependencias de gobierno. Sí, o sea, es lo que estamos viendo. Y luego, desafortunadamente, la oposición, resulta que el mentado dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el famoso Alito, nombra a Rubén Moreira coordinador de los diputados federales. Y con el presidente desesperado dijo, voy a comprar votos así, voy a conseguir votos del PRI allá, que eso. Resulta que a los 2 días de haber dicho eso, el presidente nombra el presidente del PRI a Rubén Moreira para que coordine, y resulta que Rubén Moreira ya dijo que son 9 diputados que no están en el bloque del PRI PAN PRD, sino que ellos están viendo que por México, y los que ya alineó Moreira, ahí le van: Alberto Acosta, Ricardo Aguilar, Pablo Guillermo Angulo, Frine Azuara, Cintia López, Ana Lilia Herrera, que fue también dirigente nacional del PRI, Eduardo Zarzosa, junto con Rubén Moreira, son los 9 diputados que ya dijeron que van a aprobar la nueva ley eléctrica, que están de acuerdo en que la Guardia Nacional pase a la Sedena, y sobre todo que requieren de un INE que sea imparcial. Entonces, este bloquecito de 9 diputados federales del PRI ya se fueron con Morena. ¿A cómo los compraron? ¿Qué les ofrecieron? ¿O qué les encontraron para chantajearlo? Ahí está la circunstancia. Por eso la pregunta es, ¿qué hay de los líderes? Bueno, no los dirigentes, porque no son líderes, los dirigentes de la oposición están callados. El tiempo se va a ir rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hay que hacer para que reaccionen estos dirigentes y vean la situación que está pasando el país? El que se mantiene separado es el MC con Castañeda, porque él dice que el asociarse en este caso con el PAN o con el PRD le va a quitar votos, y la intención que tiene el MC, el Movimiento Ciudadano, que fundó Dante Delgado, ellos quieren, según eso, agarrar todos los inconformes para el 2024. Pero estamos viendo que divididos, ni el MC no ni los demás no les va a alcanzar la situación. ¿Qué hacer así? ¿Cómo motivarlos? Decía Beatriz. Lo que usted dice es muy puntual. Ese es el gran riesgo y esa es la enorme preocupación que se tiene desde la sociedad. La posibilidad de que algunos de los partidos que forman parte de la alianza PRI, PAN, PRD, efectivamente se doblen ante las amenazas o ante las ofertas que le pueda hacer el presidente para poder aprobar las reformas constitucionales que usted acaba de mencionar. Esa es la razón por la cual también la sociedad debe ser organizada, debe ser quien exija que se constituya una especie de observatorio vigilante y denunciante de cómo van a empezar a votar esos diputados y esos senadores que forman parte de la alianza y que se comprometieron a defender el equilibrio de poderes. Porque aquí hay una cosa que no podemos olvidar. La Alianza Va por México se construyó y se formó precisamente para respetar esa agenda que permita combatir el autoritarismo presidencial. Los votos que obtuvo el PRI, el PAN y el PRD fue debido a eso. No fue gratuitos los votos que recibieron.
y también que no presuman los partidos de que fueron gracias a cada uno de ellos que lograron obtener ese nivel de votación. Empezando por el PRI. La votación se dio a favor de la alianza para poder frenar el autoritarismo del señor López Obrador, y lo peor que podrían hacer estos señores es traicionar ese acuerdo. Por eso creo que la sociedad y nosotros, los medios de comunicación, los independientes, tenemos que estar muy vigilantes y tenemos que denunciar los desvíos de estos legisladores que, ya sea porque los han corrompido, ya sea porque los han amenazado o porque así conviene a sus intereses, comiencen a coquetear con Morena. Yo estaba observando, Beatriz, maestro, que obviamente todos nos enfocamos en la figura de Moreira, en Alito, que también va al Congreso, tengo entendido. Sí, así es. Pero existen figuras emergentes y de hecho a mí en lo particular veo como un caballito negro que nadie me está volteando a ver. Y el único que está volteándolo a ver es el mismo gobierno atacándolo. Yo veo la figura de Ildefonso Guajardo, que va a ser una figura que va a ser muy puntual dentro de la fracción del PRI. ¿Por qué? Porque es otro tipo de formación. Y bueno, se nota el miedo que el mismo gobierno tiene hacia él, que empezó atacándolo. Cuestión que, bueno, ya le tiró el primer trancazo y lo supo de alguna forma esquivar. Se está vinculado a proceso, pero pues obviamente fue muy notoria la situación en donde la fiscalía estaba solicitando que un juez le ordenara el no permitirle tomar el cargo, cuestión que pues bueno, obviamente es algo completamente irrisorio en términos jurídicos, ¿no? Yo veo esa figura de un funcionario como Ildefonso Guajardo, que puede ser yo le llamo como que es un caballo negro, porque no es de los visibles, y yo siento que en la legislatura va a tener mucho peso una vez que inicie. Sí, es que la cuestión está, Beatriz y Oscar, es de que ya hubo un acuerdo en la cual Ildefonso Guajardo, que al tomar protesta, a él lo van a recomendar para que sea presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Frontera Norte. Y al hacer eso, él va a decir que sí, que no, que se firma, que no se adhiere en el tratado, el TEMEC famoso, ¿no? Sí, pues, entonces, es el miedo que tiene el presidente López y todo, de tener una persona intelectual con mucha experiencia y teoría. No. La conducción de la economía va sobre este rumbo y sobre eso nos vamos. Es el temor que tiene, tú lo acabas de decir bien. Sí, por eso lo atacaron, que compró unos tapetes con una herencia de hace 11 años. No era funcionario, pero lo están atacando. No, inclusive al vincularlo, al llamarlo, metieron nuevos elementos, cuestión completamente ilegal. Ojalá y se haya presentado amparo sobre eso. Y en su momento, pues a la hora de la audiencia de vinculación, pues metieron nuevos cargos que no habían sido presentados ante él en la carpeta de investigación. Pues no esperaban que el juez le diera 4 meses más para que presente la argumentación. Ya en menos de 3 semanas toma protesta como diputado y a ver cómo le va a lamentar a 4T. Así va a ser. Ahora, sí. Hay un tema con Ildefonso Guajardo que efectivamente, como bien dicen, pues el gobierno tiene temor de que llegue a la Cámara de Diputados, porque sin duda se trata de una figura de peso, sobre todo porque es el que realmente instrumentó el ahora llamado TEMEC, porque no fueron los funcionarios de hoy, sino que fueron los funcionarios del sexenio pasado, encabezados, entre otros, por Ildefonso Guajardo, que construyeron toda el andamiaje, cuando menos de la parte mexicana del Tratado de Libre Comercio. Ayer, precisamente, un grupo de legisladores, de diputados en Estados Unidos, le pidieron a Joe Biden que reclame a México por la vía diplomática la violación de una serie de cláusulas del TEMEC. Si alguien sabe lo que se está violando, si alguien sabe con lo que no se está cumpliendo, es precisamente Ildefonso Guajardo. Y seguramente desde la Cámara de Diputados se convertiría en un peligroso denunciante de todas estas irregularidades. Y es evidentemente las razones por las cuales el gobierno federal no quiere que llegue a su curul. Pero sí coincido, Ildefonso
es una pieza que hay que seguir observando. Bien, Eliseo Beatriz, vamos a un corte, nos espera en la línea. Bien, Correcto. ok, lista producción para el corte comercial. Biblias y guitarras. En Biblias y Guitarras puedes encontrar Biblias y libros con temas bíblicos, así como guitarras, bajos, baterías, teclados, amplificadores y accesorios para instrumentos musicales. Además, contamos con reparación de instrumentos, ajustes, calibraciones y revisión de equipo de audio. Visítanos. Estamos ubicados en Plaza Coral, Local 9, Carretera Libre Tijuana-Ensenada, kilómetro 18 de la Colonia Independencia. Llámanos al 661-688-1611. Biblias y Guitarras. ¿Visión borrosa? ¡Cuidado! Pueden ser cataratas. Acude Visual Corporativo Jardón para una evaluación profesional. Recibe los mejores tratamientos con tecnología de vanguardia y recupera tu visión. Damos trato especial a pacientes diabéticos. Haz tu cita por WhatsApp y recibe 50% de descuento. Visual Corporativo Jardón, especialistas en cirugía de retina y catarata. Amigos de Rosarito, ¿qué tal? Soy licenciado Antonio Jacobo de Visa Láser Express. Es un gusto comentarles que tenemos una nueva locación aquí en Rosarito, a unos cuantos pasos de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores encargada de emitir los pasaportes mexicanos. El propósito de esta nueva locación es poderle brindar un servicio de manera más integral para que aquí mismo prácticamente usted pueda hacer todo. Tenemos la oficina de enlace literalmente a unos cuantos pasos. Tenemos bancos justamente aquí enfrente. Y bueno, nosotros que estamos para ayudarle y brindarle toda la atención en los trámites de su pasaporte mexicano, de su pasaporte americano, su visa láser para cruzar hacia los Estados Unidos, la tarjeta Sentry, actas de nacimiento, en fin, prácticamente todo lo que conlleva el cruce fronterizo. Así que ya lo sabe, lo esperamos en esta nueva locación en el centro de Rosarito, literalmente a unos pasos de la nueva oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los esperamos lo más pronto posible. Y recuerde que aquí en Visa Láser Express, con nosotros sí cruzas. Bien, gracias por esperar aquí en el corte comercial. Bien, lo que estamos comentando, Liceo, fíjese que el Congreso de la Unión va a estar muy bien, yo siento con personas como Ildefonso Velázquez, Guajardo, perdón, van a estar equilibrados. Pero aquí veo también la situación del presidente López, se le complica al momento de hacer una cortina de humo y hablar de los presidenciables. No menciona a Ricardo Monreal. Entonces, al no mencionarlo, Ricardo Monreal le preguntan, oiga, con los aliados que ya tiene Morena para hacer ¿cómo se llama? Mayoría absoluta, ¿qué hay con las leyes? Y él muy astuto dijo, no creo que pasen las leyes del presidente López porque falta consenso. Le aventó el mensaje, si no me incluyes, te voy a atorar aquí en el Congreso. Entonces, eso fue lo que hizo Ricardo. Luego después dijo, no, también los dirigentes, los coordinadores de Morena, en la Cámara Baja, Cámara Alta y eso. Entonces, ahora ya está viendo Ricardo Monreal que ya lo separaron del grupo de Sheinbaum y de más que nada de Marcelo Ebrard. Entonces, ya empieza a haber una desconfiguración dentro del Senado, que eso lo puede aprovechar la oposición, porque ya Monreal ya dijo que van a ver si hay consensos o no, que porque las condiciones no están dadas en lo que quiere el presidente López y que él va a estar en la boleta con Morena o con otro partido. Entonces, ¿por qué no aprovechar ahí? ¿Qué hacer para que reaccionen los dirigentes de los partidos y realmente aprovechen esa lagunita que hay ahí, esa inconformidad de Ricardo Monreal, para que realmente haya un equilibrio en el Congreso? ¿Cómo la ve usted? Mire, yo creo que sí, llamó mucho la atención la posición de Ricardo Monreal, aun y cuando no sorprendió del todo.
porque sabemos que el presidente no le tiene y nunca le ha tenido confianza a Ricardo Monreal. Monreal es un político muy hecho, es muy astuto, tiene una larga experiencia política, tiene, creo que, más colmillos que un mamut. No, López Obrador no confía en él, sabe que aún si lo convirtiera en su sucesor, y precisamente por eso él siempre está pensando en una Claudia Sheinbaum, porque Sheinbaum está hecha a su medida, es su discípula, es una mujer que no tiene independencia política. Y eso no era. Sí, no tiene capacidad independiente de acción. Entonces sabe que ella podría ser una garantía para un maximato. Lo que está buscando López Obrador es la construcción de un maximato, seguir en el poder a través de un sucesor o de una sucesora que se pliegue de manera absoluta a sus condiciones. No, Ricardo Monreal no le garantiza esto. Y además, bueno, recordemos precisamente cómo Ricardo Monreal perdió ante Sheinbaum en esa famosa encuesta que nunca supimos quién la hizo y cómo se hizo para darle la candidatura a Claudia Sheinbaum. De tal manera que, bueno, lo que dice Monreal, pues es que yo con o sin Morena estaré en la boleta. Yo creo que Monreal ha estado de manera por su lado creando toda una estructura política a lo largo y a lo ancho del país. Recordemos que, por ejemplo, se decía que este partido nuevo que perdió, por cierto, el registro el pasado 6 de junio, Fuerza por México, estaba precisamente ahí Ricardo Monreal involucrado. Pero evidentemente yo creo que él está pensando en que podría convertirse en un determinado momento en un candidato, pues incluso hasta del mismo Movimiento Ciudadano o de alguna otra posibilidad dentro de la oposición. Pero vamos, aquí el tema es que la alianza Va por México, PAN, PRI, PRD, bueno, ninguno de ellos, como están las condiciones en el país, lo peor que podrían pensar es en tener un candidato por separado. Si el PRI pretende imponer un candidato del PRI o el PAN, un candidato del PAN, pues están rumbo al fracaso. Aquí el gran tema es cómo tienen que operar para escoger a un candidato único que les permita llegar en el 2024, ganar la presidencia y construir el primer gobierno de coalición que existiría en México. Este es un escenario totalmente inédito y yo coincido con usted, maestro. Lo que tendría que hacer la oposición es ponerse de acuerdo para empujar un candidato, un solo candidato, con un gran proyecto de nación en el que pudieran jugar y en el que pudieran participar los distintos actores de la oposición. Yo no veo otra forma de poderle ganar al presidente y a Morena. Pero volviendo a Ricardo Monreal, sí, Ricardo Monreal, yo creo que le está apostando a un proyecto independiente, porque además yo lo que calculo es que con estas corcholatas que ya aventó el presidente al tablero, esas corcholatas, conociendo que son caníbales, van a empezar a destruirse unos con otros. Sheinbaum contra Ebrard, Ebrard contra Sheinbaum, etcétera, etcétera. Vamos a ver una carnicería, porque ellos no saben hacer política. Ellos saben pelearse, ellos saben confrontarse, ellos saben destruirse entre ellos mismos, y la ambición está verdaderamente desatada. Pero bueno, Ricardo Monreal, pues sí, es una figura interesante. Una de las cuestiones que siempre yo he observado, y obviamente desde que ve uno la cabeza de este movimiento que es Morena, porque es muy complicado llamarle partido político todavía, no tiene esa cohesión, no tiene esa estructura, pero bueno, al final de cuentas es un movimiento.
ellos son adictos al caos. Yo observo que siempre, y ha sido una constante, y lo digo con el respeto de la mal llamada, yo lo digo así, mal llamada izquierda mexicana, que supuestamente desembocó en este movimiento, que yo tengo mis dudas de que esto sea izquierda, siempre ha sido a través del canibalismo y de las batallas campales. Tratan de manejar el tema de la ley del más fuerte, y bueno, se deja completamente la política a un lado. Simple y sencillamente regresamos al México bárbaro en términos políticos, y bueno, que también lo vemos reflejado ante esa visión limitada de lo que viene siendo la cuarta transformación, en estar viendo una sucesión, pero no se da cuenta también el país cómo está, y no está poniendo el ojo en lo que debe de estar, y pues bueno, se olvidan de un detalle muy importante que se llama gobernar, ¿verdad? Ahora, ahorita que hablas de gobernar, si quiere, me gustaría también tocar el punto, su opinión, Beatriz, de la lamentada consulta ciudadana Patito, que es el día 1 de agosto. La mera verdad, si el mismo ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dijo que en realidad no es vinculatoria, que no se va a acusar a nadie, en pocas palabras dijo que es una farsa y que ellos así lo hicieron. ¿Cómo ve usted el invertir más de 500 millones de pesos cuando hace falta medicamentos en las escuelas y eso, en una mentada consulta ciudadana? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta nueva falsedad del presidente López? Mire, esta consulta ciudadana del 1 de agosto para supuestamente enjuiciar a 5 expresidentes, yo le diría que no solamente es una farsa, no solamente es un show, es una trampa. Y es una trampa para descalificar a todos aquellos políticos o todos aquellos que hayan participado de una u otra manera en los sexenios anteriores y que ahora pretendan convertirse en candidatos a la presidencia de la República. Lo que está haciendo el presidente y la misma Corte, porque recordemos que la Corte modificó la pregunta y que ahora vamos a tener que decir si queremos o no enjuiciar a los actores políticos del pasado. ¿Y quiénes son esos actores políticos del pasado? Así, con una pregunta tan abierta, todos caben ahí. Y esto va a dar pie para que, aun y cuando no van a ir a las urnas los 37 millones de ciudadanos que se necesitan para que sea vinculante el resultado, pero de cualquier manera vamos a ver al día siguiente al presidente haciendo una lectura muy personal de esto para decir que la ciudadanía descalifica a todos esos corruptos del pasado y que por lo tanto nadie más que Morena y él son los únicos autorizados para seguir gobernando y para seguir siendo electos por la ciudadanía. Pero aquí también hay algo muy delicado. Mire, en los países más democráticos, los plebiscitos, las consultas populares se llevan a cabo para provocar un verdadero cambio. Aquí no sabemos exactamente qué es lo que se busca, qué es lo que se persigue. En todos esos plebiscitos la pregunta es muy clara, la pregunta es muy corta, la pregunta es muy directa. Recordemos simplemente lo que ocurrió en Chile, en el Chile de Pinochet, cuando el mismo presidente Pinochet lanza este plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren que se reelija o no, y gana el no. Pero había una pregunta muy puntual. Lo mismo ha sucedido en Sudáfrica, cuando le preguntaron, el gobierno le preguntó a la gente, a la ciudadanía, si estaba de acuerdo o no con poner punto final al apartheid, después de que Mandela salió de la cárcel y que entonces, bueno, la población dijo, sí, queremos que esto termine, la discriminación. Es decir, todos estos plebiscitos han servido, y el Brexit también,
han servido para provocar un cambio completo en un país. Pero aquí no sabemos exactamente de qué se trata, porque además aquí nuestro abogado nos podrá decir que para enjuiciar a alguien, pues tiene que haber una denuncia, tiene que haber pruebas, y aquí no sabemos exactamente de a quién se acusa, a estos fantasmas, a estos espectros que son los actores políticos del pasado. Pero yo insisto, esto es una ratonera. Esta es una ratonera que se pretende poner a la oposición para desde este momento descalificarla a través de una consulta pública supuestamente democrática y donde será el pueblo el que determine el resultado. Pues aquí, antes de darte la palabra, abogado, aquí la oposición debe decir, ok, como son actores del pasado, incluyan a Marcelo Ebrard con la Ruta 12. ¿Por qué no lo incluyen? ¿Por qué la oposición no busca ese hueco? Es decir, está incluido no los expresidentes, sino también Marcelo Ebrard, porque hay 28 muertos, más de 80 heridos, y no hay ningún culpable. Pues además, maestro, está la misma Claudia Sheinbaum, que no sabemos exactamente qué responsabilidad tuvo, ¿se acuerdan? En el derrumbe de esta escuela cuando ella era delegada de Tlalpan. Así es. Sí, ella dio el permiso y todo, y resulta que el constructor le meten 200 años de cárcel, y Claudia Sheinbaum ni con el pétalo de una rosa. Y Manuel Bartlett es también otro actor del pasado. Ah, sí, es cierto. Pues de los principales, ¿no? ¿Por qué no incluirlos? A ver, abogado. Fíjese que a nosotros aquí, sobre todo en frontera, aquí en Baja California, obviamente por esta correlación o coexistencia que ahorita ha sido interrumpida de alguna manera físicamente con el estado de California, a nosotros nos toca ver a través de los canales locales que cada vez que va a haber una elección, siempre se aprovecha para meter las famosas propuestas, que son los plebiscitos. O sea, y siempre nos toca ver a nosotros desde aquí, desde Tijuana, ver los distintos plebiscitos que se están realizando ¿cómo se llama? O propuestas para que decida la ciudadanía sobre instalaciones de casinos, sobre si se debe de reducir el porcentaje de... Sobre la marihuana. Sobre la marihuana. Fue la proposición 368. Y obviamente eso se votaban y se hacían los anuncios de televisión y había mucha campaña. Entonces, siempre eran preguntas muy puntuales y muy muy precisas para que el ciudadano común lo pueda entender. Si nosotros observamos en la famosa pregunta de la famosa encuesta o propuesta o plebiscito, no sé ni cómo le quieran llamar, en primer lugar ni siquiera aparece la palabra juicio. No. Se habla nada más de que estás de acuerdo en que se lleve a cabo acciones pertinentes en el apego al marco constitucional legal para las aclaraciones, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticamente tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Por eso The Economist dijo, hablamos de un cantinfleo. Este cantinfleo fue de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me pongo a pensar, y quitándonos obviamente lo que la misma ley de amparo establece, que en decisiones de la Corte pues no hay amparo, ¿no? Pero si esta pregunta hubiese salido de un congreso local, de cualquier estado, un juez de distrito inmediatamente otorga una suspensión provisional por no ser clara, por no ser precisa, por ser ambigua y por no tener una finalidad. O sea, si no hubiese sido, y de hecho pienso que ese fue el truco, ¿verdad? Por parte de lo que viene siendo la Suprema Corte, el establecer una pregunta ambigua para detener la misma consulta. Yo manejo mucho un término que dicen, le dieron alas al presidente, pero se las bojaron con esta situación. Obviamente el señor presidente va a quererlo utilizar diario, va a ser con lo cual se va a estar manejando en sus mañaneras, va a estar promoviendo y no salir de su discurso, de su script, o como dicen por ahí, de sus grandes éxitos, ¿no? Uh-huh. La mafia, el poder, el pasado, Salinas, la corrupción, todos los victimarios que en su momento tuvo el país,
Y bueno, pues seguir en esa narrativa para poder justificar pues la ineficacia y la no acción de nuestro Estado mexicano ante los verdaderos problemas como la salud, la seguridad y obviamente la incertidumbre jurídica, ¿no? Esas son las cortinas de humo que hace el presidente para Así que no es. le exijamos desempleo, falta de medicamentos, falta de atención de otras enfermedades que no es COVID. Se cayó la inversión extranjera, no ha habido. Las demandas laborales a través del TEMEC de Estados Unidos ya demandó a México, ya se aceptó la controversia. ¿Y hacia dónde vamos, pues? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre todo, está eliminando todas las estructuras. Los fideicomisos, se robó el dinero, no sabemos a dónde fue. Y dice que vamos bien, que somos felices. O sea, y yo insisto, Beatriz, ¿dónde está la oposición, pues? ¿Por qué están tan callados? ¿Qué les pasa? El tiempo se va a ir rápido. Es correcto, es correcto. Esa es una gran pregunta y una gran demanda. Ahora, yo le quiero decir que con esta consulta, aparte de todo lo que hemos dicho, hay también otro riesgo en esto, porque se está manoseando una figura como el plebiscito, como la consulta popular, que es uno de los instrumentos que representan una gran conquista en materia democrática. De por sí tenemos poca confianza en los partidos políticos, de por sí tenemos una democracia incipiente, de por sí tenemos órganos electorales que son golpeados por el gobierno un día y otro también. De por sí está todavía en veremos la participación del ciudadano, tenemos un alto nivel de abstencionismo en el país porque la gente no cree en el voto. Y ahora tenemos un gobierno que manosea uno de los instrumentos, una de las figuras de participación democrática más importantes y la convierte en una farsa. Entonces aquí también con esta consulta se está golpeando y se está dañando uno de los principios o una de las bases democráticas más importantes, que es la de la participación. Después de esto, la lectura de la gente va a ser, bueno, ¿y para qué participo? ¿Para qué voy a la urna? Si el presidente al final del día va a decir lo que le interese, va a hacer con esa consulta lo que se le dé la gana, lo cual tenemos otra vez un retroceso al pasado, donde desde el gobierno se imponían presidentes, se imponían gobernadores, se imponían diputados, y la participación y el voto de la gente, del ciudadano, no tenía el menor valor. Entonces, aquí también hay este riesgo, ¿no? Pero aquí también corremos riesgo muchos medios de comunicación y periodistas. Ya mataron a ¿cómo se llama? Mendoza, ¿cómo se llama? Abraham Mendoza. Abraham Mendoza, de Michoacán. Ya van más de 42 asesinatos de periodistas y el presidente como si nada. Pero no hubiera sido el gobierno de Peña Nieto, porque el presidente López como activista hubiera pedido la cabeza de todo el mundo y con él no pasa nada. ¿Hacia dónde vamos? El peligro de hacer programas como este, de análisis político, de expresión, pues también a veces decimos nosotros, ¿hacia dónde el presidente al rato se le antoja que eliminen a fulano de tal? Entonces, no hay una seguridad de la expresión, no hay libertad de expresión. También tratan de coartar nuestra libertad de decir nuestro punto de vista con análisis, con respaldo. Pero este asesinato de él, creo que... Abraham Mendoza. Sí, que creo que a lo mejor puede haber más. ¿Cómo ve la agitación que en los medios de comunicación periodistas tenemos? Sin Beatriz? duda. Mire, hace unos días, recordarán, fue precisamente la Secretaría de Gobernación la que dio una cifra oficial sobre los 43 periodistas muertos en este sexenio, en lo que va del sexenio, y 68 defensores de derechos humanos. Esta cifra que originalmente le habían, incluso una cifra menor que le habían, con la que le habían preguntado al presidente que cuál era la condición de los periodistas en México, le enojó la cifra, pero después Gobernación efectivamente incluso dio hasta una cifra mayor, ¿no? Pero bueno, ¿qué me dicen de esta sección que abrió en las mañaneras de quién es quién en las mentiras? Que no tiene otro objetivo más que acosar, descalificar,
satanizar a la prensa independiente. No vivimos uno de los peores momentos en materia de libertad de expresión, pues solamente falta que ya como hacían en Colombia, cuando estaba Pablo Escobar Gaviria en su momento más fuerte, pues que empezara a utilizar el gobierno al crimen organizado para asesinar a todos aquellos que pensamos de manera diferente. Naciones Unidas ha sido muy clara, le ha recomendado al gobierno mexicano dejar de hostigar a la prensa. México es uno de los países más peligrosos en materia de libertad de expresión. No le importa, él sigue atacando hasta que esperemos que no tengamos consecuencias mayores. Sí, pues ya se nos fue el tiempo, algo más así. Sí, nada más una cuestión aquí rápida. Definitivamente la prensa libre siempre ha sido atacada por el poder político, de una forma u otra, a través de chantajes, inclusive asesinatos. Acaba de salir un excelente documental que se llama Red Privada en Netflix sobre la muerte de Manuel Buendía. Y bueno, vemos desde cuándo empiezan estos atroces asesinatos tan públicos, ¿no? Pero el día de hoy, la prensa libre es enemigo del Estado, un enemigo declarado por el mismo titular del Ejecutivo. Entonces esa es una asignatura que todos los que, bueno, yo en lo personal no me considero prensa, pero pues aquí me dan la oportunidad de dar mis gritillos aquí con el maestro. Y bueno, abrazo el tema de la prensa libre y que nosotros, pues bueno, estamos ahora, ya no somos nada más una cuestión incómoda, somos ya declarados enemigos del Estado mexicano. Entonces eso nos pone en una vulnerabilidad muy grande con el mismo Estado e inclusive con los no querientes del Estado mexicano. Pero sí. Pues sea Beatriz Pajé, pues nuevamente gracias por esta entrevista, sabemos que está muy ocupada. Nos quedaban algunos temas pendientes, ojalá tengamos oportunidad próximamente, de acuerdo a su tiempo y su agenda, tener otra entrevista porque hay mucho que hablar, que decir, que evidenciar y sobre todo hacer despertar a la población. Le agradecemos su tiempo y esperemos nos dé nuevamente la oportunidad. Gracias a ustedes, gracias al visionario y un saludo muy afectuoso para ustedes y el auditorio que nos escucha y nos ve. Muchas gracias. Gracias a usted que nos ve en su televisión, en su tableta y esperemos próximamente tener más datos que son de interés para usted. Gracias, abogado, gracias. Beatriz Pajés, gracias a usted que nos ve. Beatriz. Hasta pronto. Un placer.